Buenos días a todos y todas y bienvenidos a nuestro webinar Lecciones aprendidas de la emisión de bonos verdes de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Este webinar es coorganizado por la Alianza Clima y Desarrollo, Climate Bonds Initiative, Metrix Finanzas, E3, Ecología, Economía, Ética, la Embajada Británica en Colombia, Fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA y Bancoldex. Quiero revisar si se puede ver mi pantalla bien. Ahí está, perfecto, gracias. Les voy a contar sobre las organizaciones mencionadas. La Alianza Clima y Desarrollo, CDKN por sus siglas en inglés, es una alianza global cuyo objetivo es propiciar la gestión y el intercambio de conocimientos claves para fomentar acciones climáticas e impulsar el aprendizaje sobre desarrollo compatible con el clima. Climate Bonds Initiative es una organización global centrada en los inversionistas que moviliza los mercados de capital de deuda para soluciones climáticas. CBI apoya las inversiones de largo plazo para acelerar la transición hacia una economía global de bajo carbono a través de instrumentos financieros verdes como los bonos verdes. Metrix Finanzas es un banco de inversión con sede en Bogotá, con más de 20 años de experiencia, tanto en Colombia como en América Latina, y ha ejecutado más de 300 proyectos enfocados en el mercado de la deuda, con amplia experiencia en el mercado de bonos locales, así como financiación verde. E3, Ecología y Economía Ética, es una empresa colombiana que apoya a entidades públicas y privadas en promover la ecología, la economía y la ética como parte integral de sus estrategias de planeación y negocio. La Embajada Británica en Colombia trabaja para establecer vínculos a nivel bilateral y multilateral con Colombia. Trabaja en la coordinación del programa UK Pact, Partnering for Accelerated Climate Transitions en el país, dedicado a proporcionar desarrollo de capacidades para responder a los desafíos y oportunidades del cambio climático. Fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA, es una institución dedicada a apoyar el desarrollo de los sectores rural, agropecuario, forestal y pesquero en México a través de intermediarios financieros y empresas especializadas, otorga créditos, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para que productores y empresas rurales puedan desarrollar sus negocios productivos. Bancoldex es el banco de desarrollo que promueve el crecimiento empresarial y el comercio exterior de Colombia a través de soluciones financieras y no financieras. Su gestión se enfoca en fomentar las exportaciones, apoyar la productividad y la competitividad, contribuir a la defensa del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos. Antes de comenzar, vamos a revisar algunas preguntas básicas de la tecnología. Me presento, yo soy María José Pacha, coordinadora de gestión de conocimiento para la Alianza Clima y Desarrollo, y facilitaré este webinar. Habrá una grabación disponible en nuestros canales de YouTube y se le enviará un correo luego de un día del webinar, o sea, mañana, con el link a esta grabación. Les vamos a pedir que por favor cierre ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Y las preguntas son muy bienvenidas, las puede escribir en el panel de control y serán contestadas al final por los panelistas y comentaristas. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, envíe un mensaje en la ventana del chat del panel de control y serán contestadas. Por favor, responda a las encuestas al final del webinar, estas nos ayudan a conocer su perfil profesional y promover eventos similares. Bueno, sobre el tema de este webinar, a nivel mundial los bonos verdes se han posicionado como un mecanismo efectivo para financiar proyectos climáticos. Solo en 2019 las emisiones superaron los 250.000 millones de dólares. En América Latina los bonos verdes se están posicionando como uno de los instrumentos financieros que pueden apalancar las inversiones climáticas necesarias para impulsar los compromisos de mitigación y adaptación que los países han adquirido. En este webinar se compartirán lecciones aprendidas de diferentes emisores de bonos verdes de la región
de la Alianza del Pacífico, con el fin de discutir retos y oportunidades para escalar estas experiencias en la región. Se presentarán recomendaciones para promover los bonos verdes en el mercado latinoamericano y fortalecer las alianzas entre los países de la Alianza del Pacífico para impulsar los instrumentos financieros que puedan hacer posibles los proyectos verdes y climáticos que tanto requiere la región. Entonces voy a presentarles la agenda. Claudia Martínez, directora de E3, Economía, Ecología y Ética, nos dará una introducción al tema de los bonos verdes. Luego Gabriel Caprotti, coordinador del programa UK-PAC de la Embajada Británica en Colombia, realizará una breve presentación del programa. Miguel Almeida, de Climate Bonds Initiative, hablará sobre el contexto de las emisiones de bonos verdes en América Latina. Y luego abriremos un panel donde Alberto Lara, que es director general adjunto de Finanzas de FIRA, y Jaime Buriticá, director de Tesorería de Bancoldex, contestarán preguntas claves sobre las emisiones de bonos verdes. Luego tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Les voy a presentar a nuestra panelista, nuestra primera panelista, Claudia Martínez, que es directora de E3. Cuenta más con 30 años de experiencia en desarrollo sostenible, financiamiento, cambio climático y nuevas economías. Es miembro del panel de asesores técnicos independientes del Fondo Verde del Clima. Fue directora de la Oficina de Desarrollo Sostenible y vicepresidente de Desarrollo Ambiental y Social en el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Viceministra de Ambiente de Colombia y oficial ambiental para el Buró de América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York. Bienvenida, Claudia, te cedo la palabra. Muchas gracias, María José, y qué alegría estar con todos ustedes hoy en este webinar que esperamos sea de su gran interés. Quiero empezar comentándoles un poco por qué la importancia de los bonos verdes. Yo creo que es muy importante entender primero qué es el concepto de un bono verde. Un bono verde es realmente un instrumento de financiación o refinanciamiento de deuda emitido puede ser por empresas, puede ser por entidades financieras, puede ser por entidades no financieras o públicas, gobiernos inclusive nacionales o departamentales, donde los recursos captados son utilizados para financiar proyectos verdes. Entonces, en realidad, los bonos verdes son bonos comunes que van realmente dirigidos a financiar proyectos verdes. En este contexto, es muy importante identificar los proyectos y los activos verdes. Y yo creo que en América Latina estamos, digamos, con una tendencia creciente de entender cuáles son estos assets verdes que tenemos y cómo lo podemos identificar de manera creciente, porque entre más proyectos tengamos, podemos tener más instrumentos financieros para financiarlos. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Evidentemente, el requisito para emitir un bono verde, pues, se vuelve un poco más específico porque se requiere gestionar una revisión de si los assets verdes son o no verdes y, evidentemente, controlar y hacer un seguimiento sobre estas inversiones. Entonces, por eso la importancia, y yo quiero seguir con la siguiente diapositiva, en donde lo que vemos es que los bonos verdes en el mundo están marcando una gran tendencia. Miguel Almeida ahorita les comentará mucho más en detalle este tema, pero si ustedes ven en esta gráfica, pues realmente de donde empezamos en el 2014 a lo que vamos en el 2019 es una tendencia absolutamente creciente en el mundo entero, en donde todos los gobiernos, las empresas están empezando a utilizar este tipo de instrumentos para financiar sus activos verdes. Y creo que hoy más que nunca esto va a ser una tendencia que va a crecer con más razón y ya les cuento por qué. Adelante. Estamos hoy, digamos, en el marco de los países de la Alianza y del Pacífico. De hecho, pues está Alberto Lara, que nos va a hablar desde México muy pronto. Estamos acá en Colombia, yo estoy en Colombia.
pero también tenemos otros países como Chile o Perú de la Alianza del Pacífico, todos los cuales ya han empezado a ver esto como un gran instrumento importante para motivar, digamos, instrumentos innovadores para financiar estos activos tan importantes para los 4 países. En el caso de Colombia, nosotros hemos hecho una hoja de ruta de bonos verdes, en donde junto con el gobierno nacional estamos enmarcando lo que son los bonos verdes, los retos y las oportunidades para las emisiones, y hemos hecho un paso a paso de qué le falta al país para que este instrumento se vuelva vigoroso. Y realmente lo estamos haciendo, digamos, de una manera coordinada entre posibles emisores, entre posibles tomadores, entre el gobierno nacional, entre los expertos. Entonces ha sido una hoja de ruta que nos ha ilustrado mucho más cómo podemos hacer esto. En Colombia ya les hablará Miguel, pero han habido 5 emisiones, una de las cuales tenemos hoy el privilegio de contar a Bancoldex, que nos contará cómo ha sido, digamos, esta ruta. México, ya nos contará también Alberto, pues presenta, digamos, todo un instrumento de activos que pueden financiarse, cómo se puede hacer las certificaciones, el monitoreo del mercado, y también, digamos, ha adelantado muchísimo este mercado. En México tienen ya 9 emisiones. En Chile hay un marco para la emisión de bonos verdes que presenta también las obligaciones del gobierno y lo que debe cumplir el gobierno para que estas emisiones se puedan dar. En Chile también ya hay 11 emisiones de bonos verdes, entonces es muy interesante, digamos, lo que está pasando en la región. Y en Perú hay una guía de bonos verdes para el Perú que presenta los activos que pueden financiarse, la centrificación, el mercado legislativo y el reporte, digamos, que se debe dar sobre estas emisiones. Y allí también, como en Colombia, hay 5 emisiones. Entonces vemos que, digamos, estamos para adelante, estamos utilizando esos instrumentos. Creo que todavía nos falta un trecho por recorrer. Ya nos contará en eso los panelistas. Adelante. En el caso de Colombia, yo creo que es lo mismo para los otros países, pues hemos identificado barreras, pero también hemos identificado muchas oportunidades. En especial, en barrera es la falta de conocimiento y desarrollo de capacidades. Por eso estamos hoy en este webinar, porque creemos que todos los países deben entender muy bien cuáles son, digamos, estos instrumentos, cómo se pueden utilizar, cómo los pueden emitir, y, digamos, quitarle el susto a este tema de la emisión de bonos verdes, porque realmente es más sencillo de lo que parece. Falta unificar el concepto de inversión verde y revisar las categorías y subcategorías sectoriales. De hecho, por ejemplo, en Colombia estamos en todo un proceso de revisión de la taxonomía de qué es verde o qué no es verde. Y creo que esto va a ayudar muchísimo a que identifiquemos que pueden haber muchos más assets verdes y que podemos utilizar, por tanto, instrumentos financieros como los bonos verdes para financiarlos. Va de línea, digamos, con la identificación de un portafolio robusto de assets verdes, porque este portafolio robusto, bien sea desde el sector privado o público, nos va a poder dar la entrada para poder financiar y emitir bonos verdes. Y finalmente, falta, digamos, un mecanismo de estandarización, de seguimiento, del monitoreo de estas inversiones verdes, de cómo podemos monitorear que lo verde sí sea verde, para reportar a los inversionistas que quieren saber que su platica sí está yendo para verdaderos assets verdes. Entonces, creo que esto es fundamental en las emisiones. Ahora, hay muchas oportunidades. Como ya vimos, hay un proceso de emisión de bonos, no solo en Colombia, sino en todos lados. No hay restricciones en Colombia regulatorias para la entrada de inversionistas extranjeros y creo que es el mismo caso, ya nos contarán los panelistas en los otros países. Hay un historial sobre demanda de las emisiones muy grande y creo que es igual en los otros países. Y hay un espacio también para el desarrollo del segundo mercado, que espero ya podamos tocarlo, digamos, en nuestro panel. Entonces, bueno, yo creo que el mercado está atento, hay muchas oportunidades y creemos que estas emisiones pueden darse con mucho más vigor. Adelante. Hoy en día, y quiero pues poner esto en la palestra porque para nada es ajeno al momento que estamos viviendo. El COVID
ha desatado, digamos, una evidencia de las ineficiencias del modelo pasado, de las ineficiencias en el modelo, por ejemplo, de las economías tradicionales. Lo que está pasando con el petróleo es impresionante. También pues estamos viendo, digamos, que hay tendencias en el tema, por ejemplo, de la aviación. Hoy en día, en muchos casos y en muchas ciudades estamos viendo los cielos abiertos, claros. No solo es evidentemente el tema de la aviación, es el tema, digamos, de todas las emisiones que hemos generado como planeta y que realmente lo que nos muestra es las ineficiencias de un modelo que tiene que transitar hacia la sostenibilidad. El tema también de la pérdida y desperdicio de alimentos hoy se convierte en un tema clave. En la pandemia se están perdiendo más alimentos en el mundo, mientras que hay millones de personas con hambre. Es absurdo. Tenemos que transformar los sistemas alimentarios en potentes motores de desarrollo. Hoy más que nunca tenemos que transformar nuestras economías y reabrir el COVID, digamos, para buscar que hay grandes oportunidades y que las ineficiencias las podemos ir transformando en inversiones verdes, como de hecho se está viendo ya en muchos de los países, inclusive en estos 2 meses que llevamos, digamos, en esta tendencia del COVID mundial. Entonces, si pasas a la siguiente diapositiva, María José, pues estamos viendo una tendencia increíble. El hecho de que estemos hoy, por ejemplo, en esta tecnología y que podamos hacer este webinar es lo que va a potenciar el mundo, porque todo el tema, digamos, de las comunicaciones, de los TICs, es uno de los sectores que está floreciendo con más veras. Curiosamente, y ponemos la imagen de las bicicletas, hoy más que nunca, los transportes alternativos se vuelven una tendencia. Las ciudades van a tener que invertir más en estos activos. Todo el tema de cómo transformamos el transporte va a ser todo un tema. Y ya se está dando en tan poco tiempo que llevamos en esto. Hemos oído temas fantásticos, digamos, en ciudades europeas donde ya están articulando y abriendo mucho más ciclorrutas. En Colombia, de hecho, en Bogotá tenemos uno de los mayores números de ciclovías de ciudades en América Latina, pero hoy se están abriendo mucho más para articular el transporte. Todo el tema de las energías alternativas, las compañías que hoy están en este tema, pues tendrán una tendencia creciente en sus negocios. Y también, pues, todos los negocios que tienen que ver sobre la sostenibilidad. Hoy más que nunca, la tendencia entonces de invertir en assets verdes se va a poner en la palestra. Adelante. Entonces, con esto quiero darle la palabra a Gabriel Caprotti. Gabriel Caprotti es coordinador del proyecto UK PAC para Colombia, que ya lo describió María José. Es Partnering for Accelerated Climate Transition, se llama este tema de UK PAC, es un programa internacional de financiamiento climático del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial Reino Unido, BASE, por sus siglas en inglés, que es dedicado a proporcionar el desarrollo de capacidades de los países en desarrollo para responder a los desafíos y oportunidades del cambio climático. Acá en Colombia, UK PAC tiene diferentes proyectos que están apoyando al país en el financiamiento climático. Este proyecto que hoy nos aboca, pues es el proyecto de bonos verdes, que estamos todos muy entusiasmados en llevarlo a cabo. Entonces, con eso quiero darle la palabra a Gabriel Caprotti para que él mismo se presente y presente este proyecto. Gabriel, adelante. No, muchas gracias, Claudia. Entonces, mucho gusto con todos. Es un placer poder compartir este webinar. Como mencionó Claudia, yo soy Gabriele Caprotti y estoy basado en la Embajada Británica y soy el coordinador del programa UK PAC, el cual está apoyando esa iniciativa de bonos verdes. Entonces, lo que voy a hacer de manera muy rápida va a ser darles un poco un contexto a la relación de Colombia con el Reino Unido, explicarles un poco por qué apoyamos a los temas de Green Finance y realmente por qué es importante seguir apoyando a los bonos verdes y a través de esa iniciativa de UK PAC. Entonces, ante todo, yo quisiera mencionar la Alianza para el Crecimiento Sostenible, que es otra alianza relacionada a la Alianza del Pacífico, pero quisiera mencionarla porque fue firmada justo el año pasado y el acuerdo fue firmado entre el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano,
con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, en aquel momento, y fue en el marco de la visita del Reino Unido del presidente de Colombia, Iván Duque. Y básicamente el acuerdo comprometió a ambas naciones a acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la Alianza para el Crecimiento Sostenible compromete a ambos países a seguir trabajando más estrechamente para promover inversiones bajas en carbono y mejorar la resiliencia frente a los peores efectos del cambio climático. Y una de las áreas de demanda que se identificó en esa alianza, y es un tema prioritario, es precisamente todo el tema de Green Finance, el financiamiento verde o el financiamiento sostenible. Y por lo tanto, uno de los programas de financiamiento climático internacional de la Embajada Británica que puede responder a esa prioridad es precisamente el programa de UK Pact. Y a través de la primera convocatoria anual que lanzamos, estamos respondiendo a la demanda tanto del gobierno colombiano como del sector privado. Y tras la primera convocatoria sacamos 3 proyectos que están enfocados precisamente en el tema de Green Finance. Esos 3 proyectos que seleccionamos se atribuyen básicamente a 2 líneas de política que tenemos en Green Finance desde el Reino Unido y que está reflejado en la estrategia de financiamiento verde del Reino Unido. La primera siendo Financing Green, y hemos estado acercando a la comunidad de posibles propuestas de proyectos verdes con los bancos, tratando de crear un lenguaje común y trabajando en aquellas barreras que actualmente están impidiendo el flujo de crédito hacia proyectos y propuestas con un alto potencial de impacto climático. Y de hecho esa línea de apoyo que hemos estado dando ha sido a través de un proyecto que se llama la Aceleradora de Financiamiento Climático, que de hecho Claudia Martínez también impulsó y estuvo involucrada en este proyecto. Pero por otro lado también tenemos la línea de Greening the Financial System, y por un lado estamos avanzando el tema de transparencia financiera y divulgación, y por eso lo hemos hecho a través de una iniciativa que se llama el CECADI, el cual ha estado trabajando de la mano con 19 aseguradoras y 4 fondos de pensiones en Colombia, para empezar a crear un cambio de actitud y también influir en las tomas en la toma de decisiones, facilitando una inversión de los fondos que manejan hacia actividades climáticamente inteligentes y, por supuesto, sostenibles. Pero también el otro proyecto, el último que voy a mencionar, es precisamente este que estamos apoyando, y nos interesa mucho todo el tema que tiene que ver con taxonomía, la creación de una taxonomía y la emisión de los bonos verdes. Y es por eso que estamos apoyando a esta iniciativa, la cual está implementando Climate Bonds Initiative, con toda su experiencia en haber apoyado a ese tema, en colaboración con E3 Consultorías y Metrix Finanzas. El proyecto que trabaja en la taxonomía y los bonos verdes está respondiendo básicamente a un área de oportunidad dentro del sector financiero colombiano para integrar las consideraciones del cambio climático en las estrategias de inversión. Como todos sabemos, si se incluye una dimensión de clima en las actividades financieras, será mucho más fácil estimular las acciones de mitigación, y es verdad que persisten las dificultades para asegurar una movilización suficiente de capital apropiado para proyectos verdes, lo que en última instancia limita el flujo de proyectos sostenibles. Y dentro de esa área se necesitan más avances para la formalización del mercado de bonos verdes en Colombia y seguir tratando de aumentar ese número de 5 a aún más bonos verdes para Colombia. Y es por eso que Reino Unido está dirigiendo su cooperación internacional a esta necesidad. Ya hemos visto que en Londres, con la bolsa de valores londinense, el London Stock Exchange,
se convirtió en la primera que tenía un segmento dedicado a bonos verdes, estableciendo criterios muy estrictos, pero desde ese momento ya hemos visto que la Bolsa de Valores en Londres ha solicitado más de 27 billones de Green Finance en una serie de mecanismos y formas de Green Finance, pero eso ha apoyado a varios actores y varias instituciones, y lo que sacamos de eso es básicamente confianza, que se puede hacer y que se puede replicar también en el contexto colombiano. Yo creo que voy a tratar de cerrar tratando de relacionar la cooperación británica con el contexto del COVID, que ya mencionó Claudia, pero es importante resaltar que en esos tiempos de COVID hay mucha incertidumbre y los cambios están afectando varias dinámicas de la economía y, por supuesto, el sector financiero. Claudia mencionó los precios del petróleo que están en free fall, hay mucha incertidumbre, y lo interesante es ver cómo podemos avanzar una narrativa de recuperación económica verde, o sea, una green recovery, y el gobierno británico está haciendo todo lo posible para impulsar aquellos sectores de la economía que se pueden identificar como verdes, y un estudio reciente muy interesante que salió en el Oxford Review of Economic Policy, escrito en parte, pero liderado por Joseph Stiglitz, que es un economista muy conocido y el ganador de un premio Nobel de Economía. El estudio analizó los impactos de más de 700 políticas de estímulos económicos tras la recesión del 2018, cuando tuvimos una recesión financiera, y lo que estamos viendo en cierto sentido es que quizás las condiciones actuales económicas se están pareciendo un poco a la recesión que tuvimos en el 2018, desafortunadamente. Y una de las conclusiones de ese estudio fue que los proyectos verdes y las inversiones verdes, tipo los bonos verdes, crean más empleos, ofrecen más resultados en el corto plazo por dólar gastado, o sea, en términos de rentabilidad, y llevan a más ahorros en el largo plazo. Entonces, estos resultados fueron analizados gracias a las respuestas de más de 200, si no estoy equivocado, ministerios de Hacienda, ministerios de Finanzas en el mundo, y precisamente nos indica claramente que tenemos que seguir aportando y apostando a aquellos mecanismos financieros de Green Finance como los bonos verdes. Y es por eso que desde la Embajada Británica nosotros ofrecemos todo nuestro respaldo al trabajo que está liderando Climate Bonds Initiative con Matrix Finanzas y E3 Consultorías. Hemos estado mejorando la base de conocimientos, alineando el mercado local con estándares internacionales, apoyando en impulsar posibles emisiones y aún más emisiones tanto a nivel subnacional en las ciudades como a nivel nacional, creando una nota de concepto de mecanismos financieros para liberar el capital y creando un intercambio de conocimiento con expertos internacionales y, por supuesto, adentro del contexto de la Alianza Pacífica, Alianza del Pacífico, perdón, que tiene mucha experiencia y mucha experticia que se pueden compartir. Entonces, yo voy a parar ahí y vamos ahorita a escuchar a Miguel Almeida, que es presidente de Climate Bonds Initiative, el cual ha trabajado muchísimo en el tema de taxonomía y bonos verdes. Y Miguel, como parte del equipo de inteligencia del mercado de CBI, se ha enfocado parte de su investigación en la región de Latinoamérica y se ha encargado de reportes como el estado del mercado de bonos verdes y el reporte de post-emisiones de bonos verdes a nivel global. Antes de unirse al equipo de CBI, trabajó como analista de mercado en KAE, una consultora con énfasis en servicios financieros, y como analista de Equity Research en Goldman Sachs. Entonces voy a pasar la palabra a Miguel. Muchas gracias.
No se escucha. Ahora se escucha, Miguel. Disculpa. Ahora sí, sí. en Gracias. silencio. Pues muchas gracias, sobre todo por la invitación y oportunidad de hablar aquí sobre el mercado de bonos verdes. Yo soy uno de los analistas principales de Climate Bonds Initiative, o CBI. CBI, como ya fue referido, es una ONG sin fines lucrativos que trabaja pues, para aumentar la financiación para proyectos verdes y que contribuyen para reducir los efectos de los cambios climáticos. Nuestro trabajo se enfoca principalmente en los instrumentos de deuda, principalmente bonos, pero también préstamos que son etiquetados, o sea, que tienen una etiqueta que, contrario a los bonos vanilla, puede ser verde o de sostenibilidad, etcétera, y si cumple con nuestros requisitos, pues la analizamos. Entonces, estamos enfocados en ese segmento del mercado. La mayor parte de los proyectos financiados con estos bonos verdes son de mitigación climática, pero también algunos cada vez más para adaptación a los cambios climáticos. Y nosotros somos una organización con varios equipos regionales, incluyendo en varios países de Latinoamérica, que nos ayudan a tener una presencia e influencia global. Así que yo hablaré un poco hoy sobre la evolución del mercado de bonos verdes con un enfoque en Latinoamérica. Y pues en este slide se ve principalmente un crecimiento continuo, como Claudia también mencionó, a nivel global en los últimos 5 años, que superó 250.000 millones el último año, 2019. En 2020 ya se ve el impacto del virus, claramente. Por esta altura del año ya esperaríamos al menos unos 100.000 millones si no hubiese el virus. Y en términos de regiones, pues Europa, Asia y América del Norte, que es principalmente los Estados Unidos, dominan, pero la proporción de América Latina está creciendo claramente. En 2019 representó unos 2% del volumen y este año ya con los bonos verdes soberanos de Chile, que son los primeros de toda América, ya está en 10%. Así que pasamos al próximo slide. Gracias. Y entonces en CBI nosotros hacemos diferentes tipos de trabajo para pues, desarrollar el mercado. Por una parte tenemos colaboramos con expertos técnicos y de industria y creamos como resultado una taxonomía que define los proyectos verdes elegibles y que está en constante revisión. También tenemos un equipo de certificación que hace la certificación de bonos, que es la más usada a nivel mundial. Y tenemos también otros equipos. Pues en el mío, que es de inteligencia del mercado, nuestro enfoque es en mantener la base de datos, que es la más completa a nivel mundial, y analizar el mercado. Y para este efecto producimos varios informes y publicaciones sobre diferentes temas, y el año pasado hicimos el primero sobre América Latina, en que yo fui el principal autor. Es un informe exhaustivo que cubre no solo el análisis del mercado actual, pero también discute potenciales emisores, principalmente del sector público, y políticas para desarrollar el mercado. Y aunque fue publicado el año pasado, desde entonces el mercado ya aumentó unos 50% en volumen, pero es a causa de los bonos verdes soberanos de Chile. Así que el análisis en el informe todavía es válido. Así que para quien no lo ha leído, les animo a hacerlo. Y bueno, en cualquier caso, hoy les traigo las cifras actualizadas del mercado. Adelante, por favor. Bueno, aquí en este slide se ve un resumen del monto emitido y de los números de bonos y de emisores en diferentes países de América Latina. Se ve claramente que el mercado está concentrado en los primeros 3, Chile, Brasil y México, especialmente Chile y Brasil. Chile, que sobrepasó a este año a Brasil en términos de monto emitido a causa de sus emisiones soberanas, que en 2019 fueron unos 2.4 mil millones de dólares y este año ya casi 4 mil millones en el inicio del año, que es muy positivo, no solo para Latinoamérica, pero el mercado global también. Y entonces, después tenemos Brasil, que en número de bonos y de emisores claramente es el líder. O sea, esto sugiere que tiene el mercado más desarrollado de la región. Después, pues México está en tercer lugar,
pero el segundo en términos de número de emisores. FIRA, que está con nosotros hoy, es uno de los mayores emisores del país y financia principalmente agricultura. De hecho, fue el primer bono certificado a nivel mundial para los criterios de agricultura. Y bueno, y más para México, si recordamos que iba a financiar su aeropuerto nuevo con 6.000 millones de bonos verdes, desafortunadamente fue cancelado, pero eso le daría a México unos 8.000 millones. Perú es uno de los principales mercados de Latinoamérica también, con 5 bonos de 5 emisores principalmente relacionados al sector de energía. Y Colombia, que tiene un volumen relativamente bajo, pero es uno de los mercados más diversos de la región, con múltiples emisores del sector financiero, como Bancolombia y Davivienda, y también bancos de desarrollo como FDN y Bancolex, que también está con nosotros hoy. Bancolex, que fue uno de los primeros emisores de Latinoamérica y financia varios tipos de infraestructura como energía, transportes, agua y residuos también. Y finalmente, entre los países más pequeños tenemos Ecuador, Panamá y Barbados, que entraron en el mercado el año pasado. El de Ecuador fue de Banco Pichincha, de Panamá de CIFI, la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, y el último Barbados, que tuvo su primer bono certificado para energía solar. Y bueno, finalmente también las únicas entidades supranacionales, o sea, que cubren múltiples países, fueron el CABEI, Banco Centroamericano para la Integración Económica, y CAF, la Corporación Andina de Fomento, pero todavía no emitieron mucho. Ok, adelante. Bueno, aquí les muestro la progresión anual del volumen de la emisión y su composición por país. En total tenemos 11 países que ya emitieron, o sea, hay muchos que todavía no. Pero se ve que 2019 claramente un año récord, que superó a un 2017 ya bastante fuerte. 2018 fue un año débil, especialmente en Latinoamérica, debido a condiciones de emisión menos favorables a nivel mundial y también alguna instabilidad en la región, especialmente políticamente. Y bueno, ahora en 2020 la emisión ya ultrapasó el nivel de 2017. Y esperamos que sea otro año récord en la región a pesar del virus. Pero claro, es importante notar que la mayor parte de la emisión más reciente es a causa de los bonos soberanos chilenos. Así que yo diría que el mensaje principal aquí es que la distribución de los países en cada año muestra que es necesario más continuidad en la emisión y que en prácticamente todos los países todavía es muy irregular. Si pasamos al próximo slide, aquí tenemos los perfiles de los tipos de emisor en cada país, que es un análisis muy interesante. Y lo que se nota principalmente es que hay grandes diferencias en los perfiles en cada país. En la mayor parte, como Brasil, y Perú y también Colombia, por ejemplo, los emisores del sector privado dominan, mientras que en otros, como Argentina y Costa Rica, y también hasta un cierto punto México, hay más de emisión del sector público. También se concluye que el tamaño del mercado no necesariamente implica más diversidad. Por ejemplo, México es el país con más tipos de emisor, con 5, que es más que Chile y Brasil. Después, el hecho de que también no hubo emisión de corporativos financieros en la mayor parte de los países, que lo esperaríamos, incluyendo de Brasil, mientras que en otros, como Colombia, el mercado es dominado por este tipo. Y por otro lado, también algunos países claramente dominados por los corporativos no financieros, como Brasil y Perú. En términos del sector público, las únicas emisiones de gobiernos locales fueron de Argentina y México, y claro, el único soberano de Chile. Supranacional yo no incluyo en este gráfico porque son simplemente 2 bancos de desarrollo. Bueno, creo que hay unos mensajes aquí importantes. Pues, en primer lugar, que más diversidad en cada país sería muy bueno. Todavía la mayor parte de los países tiene 2, 3 tipos de emisor todavía. Y después que también los bonos soberanos, que es una gran parte del trabajo que cada vez más hacemos en CBI también,
los bonos soberanos son muy importantes para crecer el mercado porque tienen poder de escala y realmente pueden hacer y tener impactos grandes. No solo a través de la emisión del bono y de los proyectos que financia, pero quizás aún más el señal que envía al mercado y la inversión indirecta que trae. Y bueno, ya entiendo que toda la economía y el público en general también estén más sensibles a cuestiones ambientales y que la política del país esté más alineada al crecimiento verde. Y hay indicaciones positivas ya, claro. Aparte de Chile, ya Perú, Colombia y México indicaron posibles emisiones soberanas. Creo que el año pasado o hace 2 años. Pero también hay otra cuestión que es, además de los bonos soberanos, cómo realmente aumentar la inversión en proyectos verdes en escala. Y aquí yo creo que es importante principalmente crear un ecosistema económico conducente para acciones verdes, no solo con guías y marcos, como ya fue referido por Claudia, y como ya está sucediendo en la región, pero críticamente también con incentivos para que más empresas hagan inversiones verdes. Y esto puede incluir subsidios directos a la emisión verde, como ya está sucediendo en varios países de Asia, como China, Hong Kong, Singapur, y creo que el Japón y Malasia también. Pero la verdad es que estos subsidios para bonos verdes son limitados, porque en primer lugar se limitan a este mercado de bonos que no es accesible para muchas empresas, no olvidamos. Pero yo creo que aún más importante es que los costos de emisión no son la principal barrera a la emisión o la inversión verde. Nosotros en CBI hace poco concluimos un estudio con casi 100 emisores de todo el mundo, incluyendo FIRA y Bancolex, y una de nuestras principales conclusiones fue que realmente los beneficios son pues mucho más grandes que cualquier costo extra y que de cualquier manera el costo extra de la emisión no es significativo. Hasta menor en algunos casos, porque la tasa de interés del bono puede ser menor que de un bono vanilla, si hay mucho interés de inversores. Así que puede haber ventajas en el precio, como los bonos de Chile mostraron ahora, logrando tasas históricamente bajas. Así que la principal barrera, yo creo, es que la inversión en proyectos verdes en muchos sectores no trae lucro privado, al menos en el corto plazo, porque nuestro sistema económico actual simplemente no valoriza esos impactos públicos. Entonces, para aumentar la inversión sostenible verde, hay que valorar esos beneficios de alguna manera. Y yo creo que 2 maneras importantes serían a través de tasas de impuesto e interés que estuviesen alineadas al desempeño social y ambiental de diferentes organizaciones. Y eso sí tendría un impacto real y claro, también aumentaría la inversión a través de bonos etiquetados. Y claro, ya hay algunos instrumentos de deuda vinculados al desempeño social y ambiental, notablemente el préstamo el año pasado para Enel, pero esto debería ser la norma, en mi opinión, y no la excepción. Así que yo creo que serán este tipo de políticas que realmente pueden pues, impulsionar la economía verde o la inversión verde y cambiar las cosas de manera positiva y real. Próximo slide, por favor. Bueno, el último análisis principal que les muestro es el uso de los fondos, que aquí para toda Latinoamérica, dividido entre los diferentes tipos de proyecto que nosotros categorizamos. Es subrayar que cada país y tipo de emisor también tienen normalmente perfiles de emisión o de proyectos bastante diferentes, pero aquí voy a hablar sobre la región entera. Entonces, versus al mercado mundial, donde la energía, construcción y transporte, que ahí está como edificaciones, y el transporte de bajo carbono dominan fuertemente, con cerca de 80%, los 3 juntos, pues en Latinoamérica hay diferencias bastante grandes en algunas categorías, especialmente el financiamiento para construcciones verdes, que es mucho más bajo, y mientras que el uso de la tierra, por ejemplo, es bastante más alto, y la industria también, aunque todavía solo tiene 3%. Sin embargo, este perfil en Latinoamérica es bastante afectado por los bonos verdes de Chile
los soberanos, que financiaron principalmente transporte y la mayor parte para el metro de Santiago. Así que excluyendo esos bonos, que es el gráfico debajo, se ven aún más diferencias versus al mercado mundial. Principalmente energía, que ahora es más de 50%, uso de la tierra 24%, todavía más alto, y de otra manera el transporte y edificaciones, que están aún más bajos. Pero es importante referir aquí que el uso de la tierra, que es muy alto en Latinoamérica, no se refiere tanto a agricultura, es más pulpa y papel, principalmente de Brasil. En el área de agricultura, el principal emisor es FIRA, y en el estado del mercado de América Latina, que es el informe que hablé hace poco, tenemos secciones dedicadas a la financiación de agricultura sostenible y también a proyectos azules sostenibles que se refieren al uso sostenible de los océanos. Y esto puede incluir proyectos de energía renovable offshore, como por ejemplo eólica, pero nosotros nos enfocamos más o queremos ver más proyectos de conservación y de pesca sostenible. Entonces, esos son dos sectores particularmente importantes en América Latina y aún muy poco financiados, incluyendo en el mercado de bonos verdes. A nivel mundial, la principal razón para haber tanta emisión en el sector de energía y también de construcciones y transporte es que los criterios de elegibilidad son más fáciles de definir en estos sectores. Así que son categorías mucho más establecidas como tipos de proyecto, y entonces es más fácil emitir deuda para financiarlos. Además, yo creo que estos sectores y también los de agua y residuos son enfocados en infraestructura, así que las inversiones tienden a ser más grandes y a más largo plazo, que son condiciones propicias a la emisión a través de los mercados de capitales. Bueno, también en este momento yo estoy trabajando en nuestro informe global de bonos verdes, y uno de los tópicos que estoy explorando es precisamente porque hay tan poca inversión en algunos de los sectores más pequeños, como agricultura, los bonos azules y la industria también. Y además de estas razones que ya expliqué, mi opinión es especialmente que en estas actividades las inversiones en proyectos verdes no traen lucro, al menos en el corto plazo. O sea, producen muchos más beneficios públicos que privados, y entonces no están incorporados en el valor en nuestro sistema. Así que esto constituye una barrera muy importante adicional a la emisión. Bueno, pasamos al próximo slide. Para concluir, vemos claramente mucho potencial para la región de América Latina, no solo en el mercado de bonos verdes, pero pues la inversión verde en general. Hay mucha necesidad de infraestructura. Esperamos ver en el futuro un crecimiento continuo de emisiones en los diferentes países y cada vez más diversidad en cada país también, tanto en términos de tipos de emisor como tipos de proyecto, y pues también, claro, más países uniéndose al mercado, esperamos. En términos de proyectos verdes, esperamos ver más inversión en varios tipos de infraestructura y agricultura y economía azul, y también la introducción de nuevas políticas, incentivos y más directrices que pueden desarrollar el mercado. Y eso, pues de manera general también, y especialmente ahora en el contexto del virus, creemos que la emisión del sector público va a aumentar bastante para financiar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible, pero quizás en el corto plazo más con un foco social. Después también, claro, mayor participación del sector bancario y financiero. Los otros panelistas ya hablaron un poquito sobre eso. Y los bancos de desarrollo, que tienen un papel importante, claro, apoyando la emisión a través de sus emisiones, pero también de varias otras maneras, como pues invirtiendo en los bonos, lo que ya sucede bastante en América Latina, como el IFC, el Banco Global, y BID, uno de los más importantes bancos de desarrollo de la región. También apoyando emisores durante el proceso de emisión con cuestiones más técnicas, y el BID también está ayudando bastantes emisores en este sentido, incluyendo el gobierno de Chile.
y finalmente reduciendo el riesgo de proyectos y pues aunando o juntando fondos de varias diferentes fuentes, tanto nacionales como globales. Otra tendencia importante, yo creo, es una mayor transparencia y mejor visibilidad en los proyectos y la financiación a través de proyectos de bonos verdes. Por ejemplo, un desarrollo importante aquí es el apoyo de la plataforma de Green Bonds del BID, que será de acceso público y creemos estará desarrollada hasta el final del año. También, claro, especialmente en este contexto extraordinario de este año, más emisiones a través de otras etiquetas, SDG, sostenibilidad y cada vez más social en el corto plazo, que en la mayoría de los casos pueden financiar proyectos ambientales o sociales o ambos. Y ya se han visto varios cada vez más en la región, particularmente en los últimos 2 o 3 años y yo diría especialmente por entidades del sector público que financian varias categorías, múltiples sectores. Por ejemplo, en Colombia el Banco Lex y Findeter ya lo hicieron, en México el Banobras y Nafin, y más recientemente el gobierno de Ecuador que salió con el primer bono social soberano del mundo. Así que esperamos ver un crecimiento rápido en el mercado total de bonos etiquetados, tanto en Latinoamérica como globalmente. Y en Climate Bonds Initiatives, en este momento estamos también creando una base de datos separada para otras etiquetas, que va a incluir a estas todas que no son verdes, pues porque cada vez hay más demanda también en ese espacio. Y es importante porque pueden financiar proyectos sociales o ambientales, dependiendo de la etiqueta. Y bueno, y sobre todo, para concluir, y creo que vemos mucho potencial en Latinoamérica para inversión sostenible, creemos que el mercado de bonos etiquetados ofrece bastantes oportunidades para alcanzar esta transición que todos sabemos que es necesaria en nuestras economías. Además de los gobiernos y de los bancos de desarrollo y corporativos financieros que hablé, otros actores como los bancos centrales y las bolsas y otras asociaciones, por ejemplo, en México el CCFV, Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Este tipo de actores pueden claramente apoyar el mercado y a montar el financiamiento para proyectos verdes. Y por último, me repetiré en decir que el otro lado de la moneda para mí, que es muy importante, es crear no solo más emisión, pero crear las condiciones adecuadas para que más empresas, tanto emisores de bonos como otras, pues operen de una manera responsable y que no destruya el medio ambiente. Y eso requiere políticas pro verde y pro social fuertes y audaces y no cambios superficiales. Y ya está. Gracias. Te dejo a ti, María José, para introducir. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tan interesante exposición. Seguro que hay muchas preguntas para Miguel que las pueden colocar en la sesión de preguntas y le doy el espacio a Claudia, que va a dirigir este espacio de preguntas y respuestas con nuestros panelistas. Gracias, Claudia. Gracias, María José, y muy interesante, Miguel. Bueno, pues ahorita entramos en un panel. Yo quiero hacer este panel muy interactivo con todo el público que nos oye. Nos está acompañando Alberto Lara López, director general adjunto de finanzas de FIRA. FIRA es muy interesante porque provee financiamiento integral a los productores del sector agropecuario con productos especializados. Alberto, como ven, ha sido uno de los principales promotores de iniciativas de financiamiento de proyectos sostenibles y a través de emisiones verdes muy especializadas ha logrado, digamos, un cambio radical en México. Entonces, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Qué alegría tenerte acá. Y quiero también introducir a Jaime Buritica, director de tesorería de Bancoldex. Él es responsable de la estrategia de liquidez de inversiones y de riesgo del balance de Bancoldex. Pero lo más interesante es que Jaime en el 2017 estructuró la primera emisión de bonos verdes en el mercado público colombiano de valores por un monto de 200 millones. Después también se metió a hacer una emisión de bonos sociales. Y yo creo que Jaime es uno de los que más conocen cómo se puede hacer esto
y cómo pueden entrar, digamos, tomadores de bonos diferenciados, como ya nos va a contar, que no son los tradicionales que toman estos bonos verdes o sociales. Jaime no lo pueden ver en pantalla, pero está en voz. Y ahí le ven la foto, entonces pues hagan de cuenta que está con nosotros como en persona y les dejamos ese tema. Entonces, bueno, empezando rápidamente, yo quería preguntarles primero a Alberto y después a Jaime, es decir, que nos cuenten un poco por qué sus instituciones se meten en estos temas, por qué son tan avesados de meterse en bonos verdes, y cómo eligieron, digamos, un bono verde como herramienta de financiamiento, y qué proyectos o activos de financiamiento esperaban, digamos, financiar. Entonces, Alberto, te doy la palabra. Gracias, Claudia. Buenos días a todos. Es un privilegio estar hoy con ustedes compartiendo este interesante webinar. Yo les quiero platicar un poco la experiencia de FIRA en el ámbito de los bonos verdes. Nosotros en FIRA hicimos nuestra primera emisión en 2018, pero les quiero contar un poquito antes cómo fue que llegamos a ese punto, porque esa parte en realidad es como la más importante, ¿no? Nosotros empezamos con una estrategia de financiamiento verde que introdujimos a nuestros planes estratégicos y empezamos a darle seguimiento a una cartera de proyectos donde nosotros definimos internamente cuáles eran los criterios que debían de cumplir estos proyectos. Al paso del tiempo, llegamos a conjuntar una cartera de cierto volumen que empezamos a hacer, digamos, pública o que empezamos a promocionar en diferentes foros. Y fue así que se nos fueron acercando diversos actores que participan en todo esto, sobre todo los organismos multilaterales, en particular el BID, la FD, y trabajando con ellos en proyectos de financiamiento específicos, pues nos fueron diciendo de por qué nuestra estrategia, si bien iba en la dirección correcta, pues le faltaba un poco más de rigor técnico, un poco más de estándar internacional, digamos, de mejores prácticas. Y fue así como de la mano con ellos, más o menos desde el 2012 por ahí, fuimos trabajando en ir refinando nuestros criterios para definir cuáles eran los proyectos que realmente podían considerarse como verde, porque nosotros, dado que estamos en el financiamiento de la agricultura, pues casi uno podría pensar, bueno, pues aquí todo lo que se financia pues es verde, pero la realidad es que no. De hecho, el sector agropecuario, la producción agroalimentaria, es uno de los sectores más contaminantes en el mundo. En México, por ejemplo, se estima que el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la producción agropecuaria. Además, también el sector agropecuario en México utiliza prácticamente 3/4 partes del agua disponible para consumo humano. Entonces, teniendo en cuenta esos datos, otros datos en cuanto a lo que nos espera en el futuro en términos de incremento de la temperatura o disminución de las precipitaciones, y siendo un banco de fomento y dedicado a la agricultura, pues claramente teníamos que hacer algo en ese sentido, ¿no? Fue como naciendo nuestra estrategia de financiamiento verde, que como les digo, fuimos perfeccionando en el tiempo, hasta que ya nos sentimos listos para hacer nuestra primera emisión, fue que la realizamos. Yo les diría que incluso desde el 2015, 2016, algunos bancos colocadores u otros estructuradores se nos acercaban para decirnos, oye, ¿por qué no emites un bono verde si ya tienes la cartera, ya tienes todo, ¿por qué no lo haces? Y no lo hacíamos porque nosotros queríamos que nuestra cartera estuviera pues lo más apegada posible a las prácticas internacionales. Fue así como nos acercamos también con el CBI, fuimos entendiendo cómo eran todo este proceso de la estandarización, y además queríamos ser muy transparentes en la forma en que estábamos eligiendo los proyectos y cómo lo estábamos haciendo. Otro aspecto que queríamos nosotros darle a nuestras emisiones de bonos verdes era que no estuvieran basadas en un solo proyecto. Muchas emisiones alrededor del mundo de bonos verdes están basadas en un solo proyecto, ya saben, en estos parques eólicos gigantes o de estos igualmente parques fotovoltaicos gigantes, en fin.
o redes de transporte también masivas, etcétera. Y en el caso de nosotros, no, nosotros trabajamos más con pequeños y medianos productores y queríamos que sus proyectos cumplieran estos estándares internacionales de bonos verdes. Entonces, fue un trabajo muy amplio, de mucho tiempo, que involucró a muchas áreas de la institución, y fue así que en 2018 hicimos la primera emisión de nuestros bonos verdes. El haber elegido este vehículo era justamente, por un lado, para crear conciencia en el mercado en México, porque si bien ya había algunas emisiones de bonos verdes, no había algo relacionado con la agricultura, no había algo relacionado con pequeños productores. Nosotros queríamos hacer énfasis en esos dos temas, ¿no? Entonces fue así que elegimos a los bonos verdes como una herramienta para conseguir financiamiento para nosotros. Para una parte se utilizó para refinanciar cartera y otra parte para nuevos proyectos, ¿no? Entonces, tenemos hoy vigentes dos bonos verdes. Uno lo hicimos en 2018 por 2.500 millones de pesos, el segundo fue en 2019 por la misma cantidad. Entonces tenemos hoy vigentes 5.000 millones de pesos, que equivalen más o menos a 200 millones de dólares. Ahora con el tipo de cambio, ya sabrán, en toda nuestra región, con la gran devaluación que hubo, bueno, a esto equivale ahora. Más adelante, tal vez en alguna otra pregunta, les platicaré ya más del tema de la promoción y el mercadeo de estos bonos en el mercado mexicano, quiénes son los inversionistas. Pero nada más quisiera cerrar comentándoles que otro aspecto importante de todo este tema de la emisión, pues es el reporteo, ¿no?, que se tienen que hacer, el seguimiento de en qué se usan los recursos y cuáles han sido los resultados. Quiero decirles que nosotros hemos cumplido con esos estándares. Hemos hecho ya nuestro primer reporte anual, que es público, lo pueden encontrar en nuestra página. Está, digamos, avalado por un tercero. Y bueno, yo creo que podría cerrar aquí en esta pregunta, Claudia, y bueno, abierto para cualquier pregunta que nos quieran hacer. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Tan interesante realmente, porque es que si uno ve, digamos, las emisiones a nivel global, en muchos países están más, digamos, en el sector energía o en el sector transporte, pero en América Latina el sector de agricultura es fundamental. Y tener el lujo de tener, digamos, al FIR acá con nosotros y que haya sido capaz de hacer una emisión para este sector en donde activo por activo está viendo que sí es posible, pues se me hace fundamental. Jaime, cuéntame tú también, es decir, preséntate primero, pues ya te presenté, pero presenta Banco Coldex y por qué Bancoldex se mete en este mercado de bonos verdes. Hola Claudia, a todos buenos días. Primero quería agradecerte a ti y a todo el equipo que hizo posible este webinar por la invitación que nos hacen a contar un poco nuestra experiencia. Segundo, también saludar a Alberto, que somos compañeros de este panel, y creo que la presentación que acaba de hacer Alberto, pues ustedes lo van a notar, es muy parecida a lo que tengo que contar por parte de Bancoldex. Digamos que nos motivan casi que los mismos aspectos. Entonces, mira, para el público, ¿qué es Bancoldex? Y es importante entender cuál es nuestra dinámica para entender también por qué llegamos a tomar, digamos, que la vocería y un poco tomar el liderazgo de abrir el mercado en Colombia. Nosotros somos un banco de desarrollo de propiedad del gobierno nacional, el cual, digamos, que su foco principal es el desarrollo empresarial del país, y en particular tenemos una actuación muy fuerte relacionado a las micro, pequeña y mediana empresa. Y dentro de ese proceso, lo que busca Bancoldex es llegar acceso de crédito a estas compañías, mejorar su acceso para que pues puedan producir empleo, puedan mejorar digamos que el aparato productivo del país. Sin embargo, digamos que como foco estratégico también de Bancoldex, lo que hemos querido y lo venimos trabajando hace unos 10 años más o menos, es que el desarrollo económico y el desarrollo empresarial del país pues no debe ser ajeno a la construcción de una economía baja en carbono.
y que los temas ambientales sean también un tema que tiene que estar en el radar de las empresas. Y en ese orden de ideas, pues Bancoldex viene trabajando hace bastantes años, lo decíamos, alrededor de unos 10 años, en cómo desarrollar líneas de crédito, cómo desarrollar activos desde la perspectiva de cartera enfocados en la financiación de proyectos que tengan un impacto ambiental positivo. Y entonces hemos tenido, digamos que, también ese liderazgo en Colombia generando, digamos que, diferentes alternativas de financiación. Nosotros en Colombia arrancamos con la financiación verde y luego de ese impulso que se dio hace 8 años, pues el resto de la banca ha hecho lo propio y tiene sus propias líneas de crédito para atender diferentes segmentos verdes dentro del país. Entonces ya en esa dinámica que queríamos que el motor empresarial también tuviera un impacto positivo en el medio ambiente y estábamos generando líneas de financiación para financiar ese tipo de proyectos, pues el banco ya tenía una cartera. Y era un poco lo que decía Alberto ahorita, nosotros nos preocupamos por primero construir la cartera, mirar dónde están los proyectos, cuáles son los tipos de proyectos y también tener un proceso de evaluación de esos proyectos que estábamos financiando con nuestros recursos, cuál era el impacto que tenían dentro del medio ambiente. Entonces ya digamos que teníamos un paso y un camino recorrido importante desde la perspectiva verde y algo que es importante para las bancas de desarrollo y para que lo entienda el público es que lo que hace una banca de desarrollo es llenar los vacíos de mercado. Lo que no hace el mercado en este momento, sale la banca de desarrollo a tratar de llenarlo y hacer que el resto del mercado siga en un proceso evolutivo. Y eso hicimos hace 8 años en Colombia, llenar ese vacío de mercado de tener crédito especializado para la financiación verde del país. Entonces, ¿qué comenzamos a ver? Comenzamos a ver que no necesariamente la financiación era lo que iba a solucionar estos problemas. Teníamos también que comenzar a trabajar de dónde traer recursos y cómo involucrar al mercado de capitales con esa financiación. A la final, un banco, como es el caso de Bancoldex, tiene un modelo de intervención y su modelo de intervención es sale al mercado público de valores, capta recursos y esos recursos son los que vuelve crédito. Entonces, teníamos ya el crédito verde, necesitábamos salir a conseguir recursos verdes. Entonces, en el 2010 y finales de 2016 comenzamos a trabajar en esta idea de los bonos verdes, cómo traer del mercado público de valores recursos que vayan única y exclusivamente a financiar estos temas verdes y pues vimos en el instrumento del bono verde pues el mejor mecanismo para hacerlo. Y vuelve el tema nuestro cuando tú preguntas por qué nosotros elegimos un bono verde, simplemente porque entendíamos que había un vacío de mercado en Colombia desde la financiación, desde el acceso de recursos para luego financiar proyectos verdes y era que en Colombia no existían este tipo de instrumentos. Era un mercado de capitales financiando actividades ordinarias y no digamos que tenía un proceso de diferenciación de cómo financiar proyectos productivos con impacto ambiental positivo. Entonces, viendo ese vacío, esa fue la decisión que tomamos en Bancoldex y por eso elegimos un bono verde. Y la historia acá es bien interesante porque nosotros teníamos 2 opciones. Cuando al emitir un bono, o lo hacíamos en el mercado internacional, que era lo que digamos que era lo que estaba en su momento de moda, 2018, las cifras de CBI creo que son muy claras, había un apetito importante, un crecimiento, una dinámica grande de bonos verdes, pero todo se hacía en los mercados internacionales. Y lo que quisimos en Colombia fue abrir nuestro mercado, decirle a nuestro mercado de capitales que el mercado de capitales tenía una obligación y tiene un objetivo claro de financiar este tipo de proyectos y lo que decidimos fue, en el mundo hay algo, existe un estándar, traigamos este estándar y desarrollemos nuestro mercado local. Y queríamos que estas emisiones no fueran para un solo tipo de inversionistas, sino tener la capacidad de llegar desde los grandes inversionistas institucionales tipo fondos de pensiones, fiduciarias o aseguradoras, y llegar con estos instrumentos para que nos los compraran inclusive personas naturales. Ese fue, digamos que fue nuestro gran objetivo y lo que quisimos fue abrir ese mercado para que luego con ese camino que habíamos pavimentado, pues vinieran otro tipo de emisiones. Entonces, ahí es donde nosotros llegamos con nuestro bono verde y básicamente el bono verde que pretendía financiar, y también concuerdo con Alberto, era nosotros, este no es un bono que solo financie un tipo de proyecto específico. Como lo decía Alberto, los bonos que hemos visto en el mundo a veces financian un proyecto en particular.
estos financian N número de proyectos. Nosotros digamos que en nuestro bono verde y dada la cartera que teníamos, estábamos digamos que financiando 5 aspectos desde la perspectiva ambiental, y son bonos que financian proyectos productivos empresariales en construcción sostenible, energías renovables, eficiencia energética, transporte sostenible y todo lo relacionado con el control de la contaminación y eficiencia en el uso de los recursos. Entonces, nuestro bono verde puede financiar cualquier tipo de estas actividades. Entonces, es un bono verde que en la dinámica de la cartera de un banco, cuando tú le prestas a una empresa, pues la empresa te paga al vencimiento o te prepaga la cartera. Entonces, ¿qué hace con nosotros con este tipo de bonos? Que nos implica que constantemente tenemos que estar buscando proyectos para financiar, porque al no ser un único proyecto, sino N número de proyectos que se van venciendo o se van prepagando, pues tenemos que mantener esa dinámica, y este tipo de bonos pues genera que constantemente Bancoldex esté mirando proyectos y creando ese tipo de proyectos con el sistema empresarial colombiano para seguirlo financiando. Entonces, como un poco para cerrar la pregunta que me hacías, Claudia, eso fue lo que nos motivó, desarrollar mercado, llenar ese vacío y hacer que nuevos actores llegaran a seguir en este proceso que es bien importante. Súper. Ahora, en aras del tiempo, porque esto se nos está yendo el tiempo, yo quisiera más preguntarles quiénes tomaron, digamos, estos bonos. Yo creo que el público está interesado en saber quién toma este bono. ¿Será la viejita del Japón que si tiene la posibilidad de invertir en una cosa o en una cosa y ve que es verde, de pronto lo toma? ¿Quiénes lo toman? Mira, ¿quiénes lo toman? Tradicionalmente en nuestros mercados, y creo que este es el caso vivo para cualquier de los países de la Alianza del Pacífico, estos mercados, cuando tú hablas de un bono, te lo tomas el sector institucional, fondos de pensiones, fiduciarias, aseguradoras. Siempre que tú como emisor sales al mercado a captar recursos en este tipo de instrumentos de bonos, el 90% está dominado por ese tipo de inversionistas. Sin embargo, ¿qué vimos? Y en nuestra experiencia fue, digamos que y una de las barreras que encontramos fue el inversionista institucional para la época de nuestra emisión de los bonos no tenía cómo hacer un análisis de inversión que incluyera este tipo de componentes ambientales y sociales dentro del proceso de selección de sus activos. Entonces veía este bono como un bono ordinario, no le veía ningún valor adicional al que le ven una inversión tradicional. Entonces un poco al ver que efectivamente el bono verde que íbamos a sacar en el caso de Bancoldex no iba a tener ningún diferencial, rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que comenzar a generar conocimiento en otro tipo de inversionistas que premiaran este tipo de cosas, y la sorpresa fue bien interesante. En un bono ordinario de Bancoldex, nosotros, como les dije, el 90-95% no lo compraba este tipo de inversionistas. En la respuesta y digamos que los resultados de nuestra primera emisión de bonos verdes fue que del 90% pasamos a que solamente el 40% quedara en manos de los fondos de este tipo de inversionistas, y comenzamos a ver atracción por parte de personas naturales como los que estamos aquí sentados hablando en este webinar. Comenzamos a ver también mucho interés por parte de empresas del sector real, por otro tipo de inversionistas como universidades, fundaciones, cámaras de comercio, etcétera. O sea, inclusive nuestro bono verde tuvimos inversionistas internacionales. Llegaron, digamos que interés cuando vieron que Colombia comenzaba a emitir este tipo de instrumentos, que nuestro tipo de instrumentos cumplía el estándar internacional y que estábamos certificados y que nuestro bono verde cumplía el mismo estándar que cualquier bono en el mundo. Inclusive tuvimos la llegada por parte de inversionistas internacionales. Entonces, un poco acá esa dinámica cambia. Creo que lo importante aquí es que hay un interés más allá del inversionista institucional tradicional que hay que aprovechar. Muchas gracias. ¿Cuál fue tu caso, Alberto? Cuéntanos quién tomó el bono. Sí, en el caso de nosotros, de igual manera, ¿no? Como en el ejemplo colombiano, fue una gran base de inversionistas donde teníamos estas instituciones que en México les llamamos AFORES, que son las que manejan los fondos para el retiro de los trabajadores, tanto del Estado como los privados. También participaron pues casas de bolsa, bancas patrimoniales, fondos de inversión, aseguradoras. La verdad es que sí tuvimos una participación bastante amplia.
y con buenos resultados, porque comparando, por ejemplo, un bono tradicional contra estos dos bonos verdes que emitimos, FIRA constantemente emite en el mercado, ¿no? Entonces, en nuestros bonos tradicionales, en general tenemos buena demanda, pero en el caso de los bonos verdes, vimos, al menos en uno de los dos casos, vimos una demanda superior y sobre todo en el spread, digamos, en la sobretasa que nos pedían de rendimiento en el bono, observamos una disminución de 5 puntos base en los dos casos respecto a nuestras emisiones tradicionales, ¿no? Porque hablábamos aquí de que hace un momento de pues cuáles son los beneficios de emitir bonos verdes. En realidad, para el inversionista como tal, pues no hay ningún beneficio ni fiscal ni en términos de rendimiento. Incluso como estos dos ejemplos que les doy, estos bonos tienen un poquito de menos rendimiento y eso tiene que ver un poco con que los inversionistas, por un lado, están haciendo más conciencia de la importancia de esta inversión en portafolios verdes, y por otro lado, la parte más importante, te diría yo, es que ya varios inversionistas en México tienen por norma interna, porque muchos provienen de empresas internacionales, varios manejadores de fondos en México, y tienen por norma pues invertir al menos una parte de su portafolio en bonos verdes. Y si no invierten en ello, por lo menos están obligados a verlos, ¿no? A evaluarlos, a llevarles un seguimiento para ver en qué momento entran a participar. Eso todavía en México es, digamos, es relativamente escaso, pero ya se empieza a ver y sí hay fondos internacionales, como por ejemplo BlackRock, que está aquí en México, que es uno de los más importantes. Ellos tienen esa obligación, ¿no? De invertir al menos una parte de su portafolio, que ahorita es pequeña, en este tipo de bonos, pero al haber, digamos, escasez de bonos verdes, porque pues no se emiten tantos, pues la verdad es que las emisiones que se han hecho aquí en México han sido exitosas. Y las hemos hecho también localmente porque para nosotros emitir en el exterior nos sale más caro, es mucho más competitivo el precio si emitimos localmente, pero sí hemos visto también la participación no directa de inversionistas internacionales, pero otra vez, ¿no? Muchos aseguradoras o estas afores que les comento u otros fondos tienen sus matrices en otros países y es en esos otros países donde se toma la decisión de inversión. Entonces, en las reuniones de roadshow que hemos tenido para promocionar la emisión del bono, hemos hablado con estos inversionistas internacionales que han mostrado mucho interés en estas emisiones de FIRA, porque como les decía, están asociadas a pequeños proyectos, ¿no? La cartera que integra estos dos bonos que tenemos emitidos hoy está integrada por aproximadamente 1,080 proyectos, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de proyectos pequeñitos en cuestiones sobre todo de agricultura protegida, uso eficiente del agua, que incluye diversas modalidades de riego, por riego por aspersión, por goteo, microaspersión, y en el último bono incluimos la categoría forestal, como señalaba Miguel, que es el primero a nivel internacional en emitirse una categoría de bono verde forestal, y también se incluyeron temas de energía renovable, ¿no? Entonces, todo esto ha sido, creemos, muy atractivo para el mercado, y han participado pues copiosamente y hemos tenido, como les decía, incluso mejores precios en los bonos verdes que en nuestros bonos tradicionales. Maravilloso, yo creo que eso nos da una tendencia, ¿sí? En aras del tiempo quiero rápidamente que me contesten esto, es decir, ¿realmente hay un equilibrio entre los beneficios esperados, digamos, de estos bonos verdes y en esa misma línea? Y con este espíritu, ¿ustedes creen que en este momento del mundo hay esperanza para emitir bonos verdes? Alberto, primero tú y después Jaime. Sí, gracias. Mira, yo te diría que sí hay beneficios, ¿no? Ya les comentaba yo de la disminución de la tasa de interés que nos piden los inversionistas en este tipo de bonos. Nosotros esperamos hacer más emisiones en el futuro de bonos verdes, esperemos que esta tendencia de los menores precios continúe. Los costos de hacer la emisión de un bono verde realmente no son tan altos. Hay un costo inicial, sí,
que es este tema de hacer la selección de los proyectos y de generar esos estándares. Pero ahí yo lo que aconsejaría es, pues, trabajar muy de la mano con los organismos financieros internacionales que destinan recursos para esto en toda América Latina, el BID, la CAF, la AFD, muchas otras organizaciones, KfW también tiene recursos para esto y ellos pueden ayudar a hacer esta estructuración sin que esto represente un costo. Después, en el tema de cuál es el futuro de esto en la situación actual que estamos viviendo por el COVID, yo te diría que hoy día el problema no es tanto si emitir bonos verdes o no, es más bien emitir bonos, punto, ¿no? Porque los mercados prácticamente están secos. En México, por lo menos, no ha habido emisiones desde finales de marzo hasta la fecha. Eso ya es mucho, prácticamente casi 2 meses sin emisiones importantes en el mercado. A nivel local, entiendo casi en toda Latinoamérica ha ocurrido lo mismo. Sin embargo, pues eso es algo temporal, eso ya lo vivimos antes en otras crisis, eso va a pasar y eventualmente se va a recuperar la emisión de bonos, y yo te diría que es una muy buena entrada o una muy buena reapertura de estos mercados a través de un bono verde, porque sí genera más entusiasmo por parte de los inversionistas. Si el bono está bien estructurado, si se es muy transparente en lo que se está queriendo hacer y en que son emisiones que van a continuar, que no son solo de una sola emisión y ya, sino que es algo que va a continuar dentro de las estrategias de las instituciones. Yo creo que ofrece muy buena posibilidad de éxito lanzar un bono verde en estos momentos. Gracias. Maravilloso, eso nos da esperanza, ¿no? Porque yo creo que el mundo también, pues, saber que los tomadores quieren invertir en temas verdes y que el mundo está cambiando a que cada vez más invertamos a un mundo verde, da esperanza. ¿Qué crees tú, Jaime? Mira, en cuanto al tema de los beneficios esperados, claramente este tipo de instrumentos, en el caso particular también de Bancoldex, es muy positivo. Realmente nosotros, cuando hemos emitido este tipo de instrumentos, bono verde, bono social, inclusive tuvimos una experiencia con un bono naranja también. En estas 3 emisiones, siempre las tasas de interés a las cuales fueron demandados estos bonos por parte de los inversionistas fueron a tasas menores. Al igual que Alberto, nosotros cuando salamos al mercado con este tipo de instrumentos de bonos ordinarios, y si los comparamos con estos bonos etiquetados, pues nosotros hemos recibido una disminución importante de más o menos 20 puntos básicos por debajo de nuestro costo de fondeo tradicional. Si nosotros multiplicáramos esos 20 puntos básicos de menos que nos costó el acceso a estos recursos, pues realmente financieramente hablando son recursos bastante importantes. Es decir, desde la perspectiva de beneficio económico es lo que sí estamos viendo y lo puedo, digamos, que afirmar es que efectivamente sí hay una diferenciación, y esa diferenciación genera menores costos de financiación para quien se decide utilizar este tipo de instrumentos. Y hay algo también que es importante: cuando uno como emisor, cuando mira fuentes de financiación en general, siempre mira 2 aspectos. Uno, que te salga más barato, y creo que ya lo dije, claramente un bono verde o un bono social, en el caso colombiano, sí es visto con menor costo de financiación. Y 2, que es importante también, es cómo te diversificas tú en los inversionistas que tienes. Y lo que vimos en nuestra experiencia es que claramente nosotros veníamos concentrados en que nuestra fuente de fondeo tradicional estaba en muy pocos actores. En Colombia hay 4 fondos de pensiones, hay 10 aseguradoras y 3 o 4 grandes empresas de seguros. Entonces, nuestro fondeo siempre estaba muy enfocado hacia ellos. Cuando llegaron este tipo de instrumentos, pasamos de un fondeo de 20 contrapartes a un fondeo de entre 400 y 500 contrapartes. Entonces, también este tipo de instrumentos, como llama la atención no solo del inversionista tradicional, que son los grandes, sino también del pequeño y del mediano, pues estamos comenzando a tener un proceso de diversificación. Entonces, los beneficios desde el punto de vista meramente financiero, en tasa y de diversificación de inversionistas, son bastante importantes, y creo que en la condición actual de mercado,
la crisis del COVID, creo que este tipo de instrumentos van a tener mayor demanda, van a tener mayor apetito, porque cada vez el inversionista, llámalo institucional o la persona natural, tiene mucha más conciencia de que sus recursos tienen que tener, adicional al impacto económico que ellos están esperando vía una rentabilidad del subbono, que sus recursos también tengan un impacto ambiental y social que permita que como sociedad, como un mundo, podamos construir un camino mejor para el desarrollo económico y social de nuestros países. Entonces creo que ahí sí hay un tema bien interesante de beneficios. Genial. Bueno, ha habido muchas preguntas del público, las hemos ido respondiendo en el chat. Yo le quiero agradecer muchísimo a Alberto y a Jaime. Realmente ha sido un panel excepcional. Yo creo que nos da esperanzas de un mundo verde, nos da esperanzas de que sí, en este momento los instrumentos financieros se vuelven cada vez más importantes para lograr la transformación que requerimos. Le devuelvo la palabra también a María José y agradeciéndole también a CDKN por esta gran oportunidad de hacer este webinar juntos. Creo que hemos llegado a mucha gente. Para que tengan unas cifras, pues hay más de 300 personas que se han conectado a este webinar, entonces el interés es creciente. María José, te devuelvo y les agradezco. Bueno, muchas gracias, Claudia. Tenemos muchas preguntas de las personas que están todavía aquí. Voy a tratar de leerlas y asignárselas a cada uno de los panelistas. Para Miguel, ¿por qué un bono verde se considera una inversión? ¿Cuál es el retorno de la inversión financieramente hablando? Sería bueno que activen los micrófonos. Sí, no creo que comprendí bien el retorno financiero. Claro, ¿por qué el bono verde es una inversión? ¿Por qué se lo considera una inversión y cuál es el retorno de la inversión financieramente hablando? Bueno, la inversión, dependiendo del tipo de proyecto que es, por ejemplo, si es de energía, puede ser en pues assets de solar o eólico o otros tipos de energía. En edificaciones puede ser para certificar edificaciones de acuerdo con los estándares internacionales o nacionales, o proyectos de eficiencia energética, etcétera. De transporte, pues todos tipos de transporte de bajo carbono, especialmente metros y autobuses que son con combustibles limpios. Y entonces en todas las categorías hay varios tipos de proyectos que pueden ser financiados y pues normalmente la empresa o otro tipo de emisor los emite y durante varios años, con los ingresos de esas actividades, va gradualmente pagar a los inversionistas de vuelta. Bueno, muchas gracias. Pregunta para Jaime, si puede ser, en alguno de los países donde tienen experiencias con bonos verdes, ¿existe algún espacio de diálogo con pequeñas y medianas empresas para que sepan sobre este tipo de financiación y cómo acceder a ella? Hola, sí, en el caso de Colombia, y como lo contaba en mi intervención, nosotros a través de Bancoldex hemos diseñado líneas de crédito especializadas para financiar diferentes tipos de proyectos productivos que estén encaminados a tener impactos ambientales positivos. Y tenemos líneas de crédito abiertas para esa financiación e inclusive gozamos, digamos que, de apoyo por parte del gobierno nacional, que nos entrega una especie de subsidio en el cual hace que las tasas de interés a las cuales nosotros llegamos con estas líneas de crédito hacia, en particular, la micro, pequeña y mediana empresa, sean tasas bastante bajas, lo cual estimule que las empresas utilicen estos recursos y hagan sus procesos de reconversión hacia modelos productivos verdes. Y tenemos una asociación con la banca comercial de primer piso. Entonces, trabajamos fuertemente con los bancos, con los grandes bancos comerciales del país, para que estas líneas de crédito de Bancoldex lleguen hacia los empresarios con unas tasas de interés preferenciales y permita que se genere mayor tracción a través de este tipo de proyectos. Y es una agenda que construimos entre el gobierno nacional y el sector privado para impulsar este tipo de financiación. Bueno, muchas gracias, Jaime. Para Alberto, ¿se
¿Se ha hecho algún esfuerzo para analizar el impacto en el empleo de los bonos? ¿Cuántos empleos y en qué sectores se han creado a partir de los bonos verdes? ¿Hay alguna información al respecto? Hola, pues como tal no se lleva un registro de ese tipo de información, ¿no? En los bonos verdes, típicamente lo que uno va registrando y le da seguimiento es a los impactos ambientales. En nuestro caso, por ejemplo, los indicadores que se eligieron fue la reducción de emisiones anuales de gases de efecto invernadero y también reducción en el consumo anual del agua en las actividades, pero como tal en el empleo, no se lleva un seguimiento. Yo te diría que no es que sea ni mejor ni peor, ¿no? O sea, como decía Claudia en un inicio, ¿no? Los bonos verdes en general, pues son bonos, ¿no? No son una cosa distinta de lo que tradicionalmente son. Solo el hecho de que lleven esta etiqueta, pues lo que quiere decir es que va dirigido a cierto tipo de proyectos que se realizan bajo ciertos estándares y de los cuales se lleva un seguimiento, ¿no? Y que además esos estándares pues tienen que ver con temas de cuidado al medio ambiente, pero como tal, indicadores de empleo no tenemos. Bueno, muchas gracias. Aquí una pregunta que la pueden contestar cualquiera, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos en la estructuración de la cartera? ¿Qué les hace falta a los proyectos para ser financiables con este tipo de créditos? ¿Y qué tipo de apoyo se brinda a los formuladores de proyectos para poder acceder a estos bonos? No sé quién le gustaría contestarlo. Bueno, si quieres lo puedo tomar yo. Bueno. Yo te diría que el principal reto es justamente la identificación de los proyectos que van a conformar esta cartera de bonos verdes, ¿no? Identificar los proyectos, pues quiere decir, digamos, a priori eliges cierto tipo de proyectos, ¿no? Hay unos que de entrada van a estar descartados, pues porque son altamente contaminantes. A lo mejor si tú dices, bueno, si voy a financiar una empresa que produce agroquímicos, por ejemplo, ¿no? Pues va a ser muy difícil que cumpla con los criterios para ser clasificado como un bono verde, ¿no? Porque su actividad en sí, pues es contaminante, ¿no? O el resultado de su actividad, ¿no? Se pueden tomar ciertos elementos y factores, pero digamos de entrada va a ser un poco más complicado. Entonces tú a priori eliges un tipo de cartera que quieres financiar, por ejemplo, en este caso, no sé, producción de hortalizas, ¿no? Por ejemplo. Las hortalizas se pueden producir de diversas maneras, en cada país se hace distinto, de acuerdo al clima, de acuerdo a la región, etcétera, pero tú lo que quieres estructurar es un tipo de producción modelo que pueda ser replicable en cualquier parte del mundo. Digo, podrá ser o no replicable en función del clima o las condiciones geográficas, etcétera, pero tú lo que quieres es generar un modelo estandarizado de producción que sea amigable con el ambiente, que tenga y que contenga elementos que te digan que no va a dañar más el ambiente, o que si lo va a dañar se van a establecer mitigantes para esos efectos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, un tema siempre importante es cómo vas a disponer de los residuos, no solo de los residuos, digamos, de agua, de la tierra o eso, sino incluso de lo que quede de tu infraestructura de producción una vez que se le termine la vida útil, ¿no? Por ejemplo, a una planta de bombeo, una manguera, una cortina, una pared de plástico, etcétera. Todo eso, ¿cómo lo vas a disponer cuando la vida útil se le termine o el proyecto se acabe? Todo eso se tiene que determinar cuando tú vas a decidir cómo estructurar tu cartera de bonos verdes, ¿no? Entonces, yo te diría que ese es el mayor reto, ¿no? En trabajar en esa estandarización, para lo cual afortunadamente pues ya existen modelos que, por ejemplo, el CBI provee bastantes estándares para diferentes tipos de proyectos. Entonces, una vez que tienes eso, pues lo que sigue es que un tercero te certifique, ¿no? Que elabores un marco de referencia, un framework donde tú digas, bueno, mi cartera de proyectos verdes va a estar conformada por A, B, C y D, que cumplen estas características, y das una explicación de cómo y por qué todos esos proyectos pueden considerarse verdes,
este tercero opina al respecto, si te da una evaluación favorable, puedes hacer la emisión de tu título y después, te digo, hay que llevar un seguimiento de cómo se usa el dinero que tú captaste para eso y estar reportando anualmente cuáles han sido los resultados, ¿no? Pero sin duda que el mayor reto es esta primera parte que te comento. Gracias. Sí, Muchísimas gracias. Sí, yo puedo añadir también. Sí, por supuesto. Pues, el marco principal en el mercado son los Green Bond Principles, que fueron creados hace varios años y que tienen como 4 pilares, digamos. El primero es que el emisor comunique efectivamente los proyectos que va a financiar o las categorías elegibles, y si cumplen con los requisitos de mercado, y en este caso puedo dar los de CBI, que como referí durante mi presentación, son mucho más fáciles de definir para proyectos en algunos sectores como energía o transporte y hasta edificaciones, en que básicamente para energía sería energía renovable, cualquier cosa con combustibles fósiles estaría excluido, y después para transportes y edificaciones, por ejemplo, tiene que estar abajo de los ratios de emisiones de gases de efecto invernadero, y también, si es relevante, de contaminantes de agua y de aire, etc. Y efectivamente en las categorías más pequeñas es más difícil definir pues thresholds que son comparables y estandarizados en diferentes regiones y globalmente. Y entonces, bueno, los otros pilares que son importantes para la emisión y la calificación en este mercado son el proceso para elegir proyectos, también que tiene que estar definido en el marco, el framework que Alberto mencionó, del emisor. También el manejo de los fondos y de los fondos que no son alocados al momento de la emisión. Y finalmente el reporte, cómo el emisor va a reportar a informar al mercado sobre el uso de los fondos también y los impactos ambientales de los proyectos. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, esto ha sido un panel muy interesante, el tema candente, muchos participantes. Tenemos que hacer el cierre del webinar. Antes que eso, les quiero comentar a los participantes que se les enviará un correo donde estará el video y también más información de la presentación donde la pueden obtener. Muchas gracias de nuevo a todos y le cedo la palabra a Claudia para que haga el cierre. Muchas gracias, María José, y muchas gracias a todos los panelistas, a todos los que nos acompañaron en este webinar. Realmente se ve que el tema de financiamiento verde se vuelve un tema fundamental. Tenemos la posibilidad de emitir bonos verdes, tenemos la posibilidad de impulsar sectores que en este momento son tan cruciales como, por ejemplo, la agricultura. Hoy, más que nada, la agricultura y los sistemas alimentarios se vuelven candentes, el tema del transporte, el tema de la energía. Todos los sectores hoy en día tienen una nueva visión hacia el mundo que queremos transformar. Le agradezco mucho a CDKN por esta alianza, la Alianza Clima y Desarrollo. El clima hoy nos lleva a pensar en un mundo diferente, en actuar, en sentir y en realmente hacer las inversiones que tocan. A Miguel y a Jaime y a Alberto, muchas gracias, y también a Gabriela de la Embajada Británica por acompañarnos. Querido público, fue un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias también. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego todos. Un abrazo. Hasta luego. Okay.